Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas también desde el Canal 8, señal 23, con octavas maravillas del Biobío. La idea es mantener justamente en nuestra memoria algunos hitos importantes de la historia y de lugares preferentemente. Y queremos saludar y agradecer al historiador que es especialista en patrimonio cultural, Diego Ascue Sagredo, que nos acompaña en este instante para hablar de un tema en particular. Primero lo saludamos. Especialista en memoria y derechos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Gusto saludarte. Hola, buenas tardes, gusto saludarlo. Diego es español, ¿no? Me contaba, correcto. ¿no? ¿Sí? Sí. ¿De qué parte de España es, Diego? Soy de una ciudad en el norte de España llamada Burgos. Está en la región de Castilla y León, como a 2 horas de Madrid. Muy bien. Y te has especializado en memoria y derechos humanos, sí, que es un tema universal. Sí, de hecho sí, lo he podido comprobar en mis ya varios años de experiencia en el área. Desde que terminé mi licenciatura, hice mi tesis, digamos, sobre ello, y después he estado haciendo diferentes pasantías y programas de investigación en el área. Muy bien. Diego, nos vamos a referir en los próximos minutos al Fuerte El Morro, que es un sitio de memoria, está ubicado en Talcahuano, ¿no? Al lado del mar. Sí. Cuéntanos la historia de este Fuerte El Morro. Verá, ¿qué antecedentes has recopilado o has conocido? Tiene una historia muy rica y es harto desconocida, de hecho. Este fuerte, este sitio de memoria, se remonta a finales del siglo XIX. Fue, digamos, una serie de fuertes que el gobierno del presidente Balmaceda, José Manuel Balmaceda, decidió edificar a lo largo de la Bahía de Concepción. Eran 9. Estaba el fuerte de Maruri y el fuerte de Miller en la isla Quiriquina, que ya no existen. Estaba el fuerte de San Martín y también el fuerte de Montecristo, que está en la zona de Punta de Parra y Tres Pinos. El de San Martín todavía existe, se conserva en muy buen estado, bueno, relativamente buen estado para lo abandonado que está. Está el fuerte de Bouchef en Caleta Tumbes, y luego hay otros 4 fuertes que están en Talcahuano. Uno que es El Morro, otro que es Rodríguez, otro que es Rondizoni y el otro que es Borgoño, que sigue existiendo en la actualidad, que lo ocupan como regimiento. Estos fuertes los construyó el gobierno de Balmaceda porque en este momento, justo 2-3 años después de terminar la Guerra del Pacífico, se tenía, digamos, un cierto temor a que el gobierno peruano, el ejército peruano, la armada peruana, decidiera contraatacar a Chile después de haber perdido la guerra, porque en la zona de, digamos, el Gran Concepción se ubicaban las principales fuentes carboníferas del país. Además era el principal sitio industrial también del país y había sitios de gran importancia geoestratégica. Entonces, para evitar, digamos, una posible avanzada hacia el área, se construyeron estos fuertes para defender todo el área del Gran Concepción. ¿Dirías que eran puntos estratégicos? Sí, todos están en puntos estratégicos, usualmente elevados, para controlar la bahía desde la distancia y, digamos, estar un poco ocultos tras el bosque. Así no eran tan visibles, digamos, para la posible armada peruana que llegara. Se dice que en ese fuerte El Morro, arriba en la punta del cerro, había cañones. Sí, de hecho, se conserva todavía, digamos, el lugar donde estaban las cañoneras. El círculo o semicírculo donde estaban ubicadas. Ya no hay ningún cañón ni ningún material militar, porque, digamos, ya después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad de los años 40, estos fuertes, debido a los cambios tácticos y estratégicos en el campo militar, caen ya en desuso. Entonces se deciden desmantelar, se saca todo el material militar y quedan abandonados. Por eso muchos de ellos ya están desaparecidos, debido a terremotos o debido al paso del tiempo, a incompleto abandono en que han estado. En su momento fueron muy bien. Sí, fueron súper importantes estratégicamente, estuvieron como 50 años más o menos en actividad, en, digamos, la primera mitad del siglo XX, pero después ya se abandonaron. Muy bien. ¿Y qué de esos recintos, qué de esos fuertes en líneas generales? Bueno, sabemos que ya no están operativos, pero existen geográficamente, igual están localizados, ¿no? Sí, hay algunos de ellos que están localizados, hay otros que no hay una cierta claridad respecto a su ubicación, digamos, en el mapa, pero yo conozco 3 que siguen estando, digamos, en su lugar, que son el de San Martín,
¿Cuál es este San Martín? San Martín está justo encima del túnel ferroviario que está entre Tres Pinos y Lirquén. La vía ferroviaria que llegaba a Tomé y que le llevaba a Chillán antiguamente, justo encima de ese túnel, que es de 1914, hay como un promontorio, hay una loma, y ahí, un poquito ubicado hacia el interior del cerro, está el fuerte de San Martín. Ese es uno. Sí, ese está en mitad del bosque y tiene una entrada medio dificultosa. Es un acceso desde la carretera a Tomé, tiene que tomar como un lateral en, digamos, la zona de Punta de Parra, y ahí accede hacia el interior. Está casi como al lado de una vieja, digamos, fábrica. Ya. Otro es este del Morro, que está en lo alto de un cerro isla, ubicado a la entrada de Talcahuano, en el lado derecho, si uno está entrando desde Concepción. Está al lado del estadio. Correcto, sí, se llama el Morro igual, el estadio. Y el otro es el de Buchet, pero desconozco si dentro del actual, o sea, perdón, no Buchet, Borgoño. Y desconozco si en el actual Fuerte Borgoño quedan restos del original Fuerte Borgoño. Porque está el regimiento Borgoño, pero no sé si actualmente se conserva, digamos, restos del fuerte del siglo XIX. Ahí funciona, claro, los infantes de la vida. Sí, correcto. Y este lugar también fue un sitio de detención y tortura, como lo fue el Morro posteriormente. A ver, hablemos de eso, de este fuerte, el Morro, que además cumplió otra función que estaba muy ajena. Correcto, a la a su origen, historia, ¿no? Sí. A su origen, ¿no? Lo que pasa, digamos, con este lugar y con otros lugares militares y navales, que después de sus años de abandono, llega ya el 73, llega el golpe, llega ya la dictadura y la Armada se hace cargo del departamento de Talcahuano y del departamento de Tomé, por jurisdicción. Entonces utilizan todos los inmuebles, todos los espacios que tienen para utilizarlos como sitios de detención y tortura, porque se ven, digamos, superados por el nivel, en el volumen de detenidos que empiezan a haber en las primeras semanas después del golpe. Entonces tienen que ocupar todos los recintos. Y lo que hacen habitualmente, el modus operandi que tienen, es primero, en el área de Gran Concepción, claro, primero van a los diferentes retenes ubicados en todo el entorno, después iban a la cuarta comisaría, que es la actual primera comisaría, que está aquí en Salas. Después solían ir al regimiento Chacabuco, en Collao, al estadio regional, a la cárcel pública, que estaba aquí también en Chacabuco, donde está el Unimar, y después iban hacia Talcahuano. Solían ir o a la base naval, que era la principal, pero si no, también podían ir al Fuerte Borgoño, que está en lo alto del cerro, digamos, de camino a Caleta Tumbes, o al Fuerte El Morro, que es el lugar que nos ocupa en este momento. Se transformó en una política de Estado. Sí, al final fue a gran escala, fue un plan, digamos, como hicieron los nazis con los diferentes campos de concentración, que planificaron todo en relación a sus bases, reutilizaron las bases para estos fines, y también todo lo que pudieron. Reutilizaron, digamos, balnearios populares que había hecho la UP, reutilizaron recintos deportivos como los estadios o el Estadio Nacional en Santiago. Entonces, en este caso, reutilizaron el Morro, que llevaba ya como 20-30 años abandonado, y desde el año 75, porque no es al instante que desde el año 63, empiezan a ocuparlo como sitio de detención y también de tortura. Entonces, utilizan el Morro con dos fines. Primero hay uno, que es detención, que es la fase inicial, que es un edificio que tiene forma de U, que ahí había un área administrativa, había también un área, digamos, de sociabilidad entre los presos, que los tenían separados por hombres y mujeres. Abajo, en el subterráneo de ese edificio, tenían las celdas, y luego, separado de ese inmueble, había otro que estaba ya, digamos, en la zona más alta del cerro, que es como la más cercana al mar, que era donde estaba el subterráneo. Y en ese subterráneo era donde estaban los sitios de tortura y de, digamos, posiblemente desaparición después. ¿Existen antecedentes de quiénes fueron esas personas detenidas en este caso, Diego? El informe Vallex habla sobre este lugar, lo menciona como sitio de detención base Talcahuano y base El Morro, como conjunta, pero no hay una cierta claridad de qué personas pasaron por allá. Lo que ha pasado después de que se cerrara este lugar, que fue en el año 85 ya que se cerró, y lo abandonaron. En este momento, de 63 al 85, lo ocupó el Servicio de Inteligencia Regional, recién creado, la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, y también el CNI. Pero después del 85 ya se cierra, se abandona, se desmantela todo y se queda abandonado hasta que en el año 2010, debido al terremoto, los vecinos del sector deciden subir al cerro porque era el lugar de seguridad más cercano que tenían. Entonces, el tsunami. Exacto, después del terremoto de 2010 por el tsunami. Entonces, cuando suben estos vecinos a lo alto del cerro, se empiezan a dar cuenta de que reconocen el lugar muchos de ellos. Y resulta que varios de ellos habían estado allá detenidos y habían estado allá torturados.
Entonces, estos vecinos, en conjunto con otras personas que también habían sido torturadas y sobrevivientes, deciden asociarse en una mutual, la mutual Bautista Panchowen, asociada a detenidos y torturados que habían estado allá del MIR. Entonces sí que hay cierta claridad, digamos, a qué personas estuvieron allá. Yo no tengo conocimiento, digamos, los nombres exactos, pero sé que varios miembros del MIR estuvieron allá. Y son los que actualmente conforman la mutual Bautista Panchowen. Entonces estos sobrevivientes, desde el año 2010 que fundan la mutual, trabajan para poder recuperar el lugar. Y ya por fin en el año 2017 consiguen que el Consejo de Monumentos Nacionales, con el decreto 121, declare como sitio de memoria y como monumento nacional el espacio. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que este espacio desde entonces ya no se puede intervenir por nadie más, salvo que tenga autorización previa, digamos, del Consejo de Monumentos, que esté protegido de cualquier tipo de intervención o modificación en su espacio, y además lo cataloga dentro de una red de sitios de memoria a nivel nacional. Entonces es un reconocimiento a la memoria y la verdad histórica de lo que sucedió allá, que fue parte de un mecanismo de represión por parte del Estado, en el cual se llevó a cabo de parte de la Armada y de estos otros organismos de represión una serie de torturas que usualmente eran dos: el submarino, que era inmersión en agua boca abajo, y la otra era la electrocución. Esto es súper importante porque forma parte, digamos, de lo que actualmente está haciendo el gobierno con su plan de memoria histórica, de recuperación de la verdad histórica, y justamente hace como 2 semanas la Seremi de Bienes Nacionales, la de Cultura, la de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos anunciaron en Talcahuano que este lugar va a transformarse en un espacio de memoria. Han ya, digamos, mostrado el proyecto junto a una concejala de Talcahuano también, y la propia mutual, y va a ser transformado. Le van a destinar ya los fondos necesarios. Digo, existe información, además de la tortura, de los sometimientos que hubo en ese instante, de gente que haya fallecido ahí producto de lo mismo. La verdad que desconozco esa información, pero es muy probable que hayan muerto varios de ellos. El número exacto de muertos no lo conozco, no lo manejo. ¿Por qué es importante en este sentido la memoria y los derechos humanos frente al hecho este particular del Puerto del Morro, a tu juicio, Diego? Bueno, es importante porque de hecho justamente, en lo que me preguntas, desde los últimos 10 años atrás se ha visto un fuerte aumento del negacionismo histórico, y esto es súper peligroso, por un lado porque primero están mintiendo a la verdad y a la verdad histórica, y por otro lado tiene, digamos, un cierto manejo y una intencionalidad política para, digamos, tratar de ocultar los delitos y crímenes que cometió la dictadura en este país. Uno de los reflejos es el número de asesinados, de desaparecidos, de torturados, de detenidos, de exiliados que hubo. Entonces es súper importante, digamos, combatir esa mentira histórica con las declaraciones de sitios de memoria, con la creación de espacios de memoria, de museos de memoria, como el que hay en Santiago, y que ahora, el día 30 de agosto de este año, el presidente Gabriel Boric anunció que acá en el Biobío se va a hacer un museo regional de la memoria, que va a estar ubicado en el Parque Bicentenario, junto al Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Patrimonio cultural. Sí, patrimonio cultural, digamos, en verdad ya se está ocupando más la palabra patrimonios culturales en plural, porque hay muchos tipos, y digamos, se enmarcaría dentro de lo que es el patrimonio inmaterial un poco, porque no tiene que ver tanto con lo arquitectónico, sino más, digamos, con la identidad. Entonces, digamos, la relación entre memoria e identidad va de la mano con los derechos humanos, justamente por el hecho de que hay que defender, digamos, la democracia y los derechos humanos, reconociendo los crímenes que han pasado en este lugar. Entonces, en el fondo, eso es como un patrimonio de todos. Diego, aprovecho de trasladarte un instante a tu país. España estuvo marcado por esto mismo. Sí, también, lamentablemente es una lacra que ha sucedido en gran parte del mundo, sobre todo en el siglo XX especialmente, porque, digamos, las democracias sufrieron esos traspiés y surgieron los autoritarismos, a raíz precisamente de estos discursos negacionistas, de esta, digamos, violencia política, de esta negación del oponente, incluso como humano. Entonces, cuando estos autoritarismos toman el poder, usualmente por la fuerza, como suele pasar desde el nivel militar, lo que hacen es erradicar a cualquier oponente que ellos consideran. Y lo que suelen hacer, digamos, es eliminarlo.
los eliminan de diversas formas. Los pueden expulsar del país, los pueden asesinar, los pueden torturar hasta la muerte. Entonces, lo que pasó a raíz de que ya la democracia volvió a llegar en España es que hubo primero una amnistía que fue súper importante, digamos, para empezar a cerrar la herida, y ya después de largos 30, casi 40 años, se empezó a hablar de la memoria histórica y de la verdad histórica con dos diferentes leyes, una que fue del año 2000, parece que 8, y otra que recientemente salió este año pasado, por la cual van a empezar a hacer un plan de búsqueda y de recuperación de los restos humanos, como está pasando allá. Diego, cuéntanos un poco de ti. Tú eres un historiador, digamos, de la nueva generación. ¿Sí? ¿Por qué es importante mantener la memoria viva, el patrimonio, seguir este hilo conductor de cara a nuevas generaciones, nuevas exigencias que ofrece una sociedad como la nuestra, la que vivimos? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que es súper importante, diría yo incluso hoy día más que nunca, recuperar la memoria, porque la verdad que las nuevas generaciones lamentablemente no tienen, digamos, mucho interés por la historia en general. Desde el Estado no se ha promovido tampoco mucho la pedagogía y la enseñanza de la historia. De hecho, se hizo harto famoso hace unos pocos años atrás que se trató de eliminar incluso la asignatura de historia en los liceos. Entonces es un riesgo que caigamos en el olvido histórico, ya no solo por el tema de la memoria histórica y los derechos humanos, sino porque si no conocemos nuestra propia historia, en el fondo perdemos nuestra propia identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué somos así, perdemos nuestra cultura, lo que nos hace ser nosotros. Entonces es un riesgo demasiado grave en el que se podría caer. Diego, cuéntanos algo más de ti. Tú me decías de qué zona venías de España, ¿no es cierto? ¿Cuándo surge el interés por la historia en lo particular tuyo desde tu primera juventud, me imagino desde niño? ¿Cómo fuiste a asumir ese compromiso de vida? La verdad es que desde chico que me encantó la historia. Lo tuve siempre súper claro que quería ser historiador. No sé si recuerdo el momento exacto en el que decidí que quería ser historiador, pero yo creo que debió ser probablemente en la media, como a los 13, 14 años, que quería dedicarme a las ciencias sociales. Recuerdo que primero quería dedicarme a la geografía, porque me encantaba la geografía física y política, pero luego descubrí que la historia me encantaba todavía más. Entonces yo creo que ya como a los 14 decidí que quería ser historiador. Y ahí que cuando hice ya la PSU, me elegí como primera opción de historia y quedé encantado hasta el día de hoy. Además que tú vivías en un entorno cercano a un personaje de la historia, que es Rodrigo Díaz de Vivar, me contaba. Correcto. ¿Quién es ese señor para contárselo a la gente? Bueno, Rodrigo Díaz de Vivar, en verdad, se han contado muchas historias sobre él. Es, digamos, un poco un mito ese caballero, un poco un mito histórico, porque no hay mucha información verdadera sobre él. Lo que se ha contado en gran parte es información que se generó en el siglo XX, que se utilizó, digamos, por la historiografía más tradicional y conservadora asociada al franquismo, en la cual se trataron de utilizar, digamos, símbolos llamativos de la historia de España para reafirmar la legitimidad política del franquismo y asociarla a una nueva idea de España, más, digamos, del lado castellano que de otras partes del país. Entonces empezaron a decir historias como que era un cruzado, un caballero, el ideal de buena persona, etcétera, etcétera. Pero en verdad Rodrigo Díaz de Vivar, lo que era, sin menospreciarlo, era un mercenario. Él no era un noble, él no era de alta casta, él era un hidalgo y estaba al servicio de quien lo contratara. Él de hecho trabajó para diferentes señores, él trabajó para señores castellanos y cristianos, pero también trabajó para señores musulmanes y lo hacía de la misma manera, no entendía, digamos, de lealtad más allá de su contrato del dinero, que era muy usual en la época y era lo habitual, porque no había ejércitos profesionales. Los ejércitos profesionales son de muchos siglos después. Entonces, digamos, asociarlo a la defensa y la creación y la expansión de Castilla es, digamos, un poco una verdad a medias que utilizó el franquismo, digamos, como de la misma forma que utilizó el término mal llamado de reconquista española, porque no hubo tal reconquista. Lo que sucedió es que los reyes visigodos estaban enfrentados entre ellos, dos familiares, por el trono. Entonces uno de ellos pidió ayuda a un señor del norte de África, un señor musulmán, para que viniera a ayudarlo contra su oponente. Y como tuvo el acceso tan fácil, cuando llegaron, decidieron quedarse. Nadie les puso resistencia. Entonces lo que hicieron fue una estrategia muy hábil, que fue empezar a asociarse con diferentes caudillos regionales en diferentes partes.
permitían la religión local, la cristiana, pero tenían que rendirles vasallaje a ellos. Entonces, poco a poco, fueron ganando el territorio de forma pacífica, sin siquiera hacer batallas, hasta que ya en cierto momento tenían gran parte del territorio nacional y ya se establecieron por 7 siglos. Entonces, lo que pasó después, ya en la Edad Media, con la expansión de los reinos cristianos en el norte, que ya se habían fortalecido tras varios siglos, digamos, de decadencia, un poco de debilidad, es que empezaron a utilizar la religión como unión entre ellos para poder, digamos, presentarle batalla a este reino tan poderoso que era el Andaluz, que era muy superior a ellos en número, en riqueza y en todo tipo de ejército. Diego, te traigo de vuelta a Chile. Tú llevas varios años acá y a nosotros de muy pequeños nos hablaron de Diego de Almagro, de Pedro de Valdivia, de Cristóbal Mendoza, de una innumerable cantidad de personajes que recorrieron nuestra geografía y marcando a fuego nuestra identidad y nuestra historia. Me imagino que tú sabes todo aquello y a dónde nos ha llevado todo eso también, ¿no? Sí, o sea, sorprendentemente la historia, digamos, de la digamos, conquista de Chile por parte de la Corona de Castilla no es tan enseñada, digamos, en España. Se suele enseñar un poquito más el inicio digamos, de la conquista americana, enfocado más en el área caribeña, digamos, en Cortés, en México, los hermanos Pizarro igual con Perú y la zona colombiana. Pero la parte chilena, en este caso concreto, no es tampoco de la Argentina, no es tan, por lo menos en mi colegio, enseñada. Yo entré más en contacto, digamos, con la historia de la conquista en Chile, del Virreinato de Chile, en la Universidad Católica de Chile, cuando vine acá de intercambio en 2015. ¿Y qué te pareció? La verdad que es sorprendente, no tenía mucho conocimiento sobre ello. Había escuchado hablar de Diego Almagro, sí, que había tratado de llegar al norte de Chile y que había fracasado y había vuelto por lo opuesto. Aquí se habla mucho, me imagino que sí, es bastante de la guerra de Arauco, ¿no? Sí, es bastante, digamos, conocido este tema, bastante debatido acá, obviamente, claro, por razones evidentes, pero la verdad que, digamos, hay también un doble discurso, digamos, con este tema de la conquista, de la misma forma que te mencionaba que, digamos, el franquismo utilizó, digamos, desde la historiografía más conservadora, utilizó estos símbolos llamados patrios, digamos, por cierta ala, para reafirmar la legitimación de su poder. También se utilizó un poco ese discurso acá, digamos, desde la llamada conquista por ese lado, que quizá, digamos, no es tan conquista, sino más invasión de los territorios, porque, claro, había aquí un imperio, que era el imperio inca, que llegaba hasta la zona del Maule, y más al sur estaba digamos, la zona mapuche. Igual, estos dos, digamos, contingentes humanos estaban en cierta tensión militar usualmente, y lo que pasó es que los españoles, bueno, los castellanos, porque España todavía no existía en ese momento, como tal, como actualmente está, se empiezan a aliar con diferentes, digamos, indígenas locales para combatir a los mapuches, porque la idea de ellos era buscar el oro, y lo estuvieron buscando por todo el territorio americano. Entonces, como tenían, digamos, informaciones de que podía haber oro acá, Diego de Almagro primero y luego ya Pedro de Valdivia intentan, digamos, encontrar ese oro a costa de la invasión de los territorios mapuches, hasta que ya, digamos, llegan a ciertas treguas, a ciertas paces, digamos, militares, para poder coexistir digamos, con más estabilidad, porque ya se habían desgastado demasiado con la guerra. Ya una vez que tienen, digamos, ciertos asentamientos militares y empieza a llegar ya la población de ese territorio español, el territorio castellano, se empieza, digamos, a expandir el territorio, y ya se conforma el virreinato de Chile. Era dependiente de Perú, la Capitanía General de Chile, perdón, era dependiente del virreinato de Perú. Entonces, en este sentido, siempre hubo una cierta codependencia de Lima, porque no tenía, digamos, una autonomía total del territorio. Siempre estuvo, digamos, ligado a las decisiones que vinieran de digamos, la metrópoli peruana, en este sentido. Y así es que llega O'Higgins, el padre, a este territorio, y ya luego el hijo, viendo, digamos, las, no sé si diría atrocidades, pero la falta de tacto del lado imperial, del lado de la corona de Castilla, ya en ese momento de la corona de España, es que deciden independizarse porque ven que no hay otra alternativa.
ven que el autoritarismo de parte de la monarquía es absoluto, es prácticamente como con Luis XIV en Francia. Ven que el poder monárquico está debilitado debido a la invasión napoleónica de España, queda un vacío de poder y en este momento es el momento más oportuno y propicio para que las diferentes colonias a lo largo del territorio americano se autoorganicen y, digamos, declaren su independencia. Digo, volvamos al fuerte del Moro o a los fuertes. Estos modelos de fuerte no fueron chilenos, venían con el sello europeo, me imagino, ¿no? Sí, estos fuertes son muy famosos, digamos, en todo el territorio europeo y también estadounidense, y formaban parte, digamos, de una estrategia clásica de defensa militar. Era colocar, digamos, ciertos apostaderos con cañones para proteger sitios estratégicos, para que posibles armadas que vinieran a tratar de hacer, digamos, un bombardeo o un desembarco anfibio, lo tuvieran más difícil. Uno de los lugares más famosos... Hay otro fuerte famoso acá que se me viene a la mente recién, uno en Tunco, donde hay unos cañones frente a la planchada. La planchada, sí. Y hay otro de Santa Juana de Guadalcázar, correcto, que está al otro lado del río Biobío, ¿no? Estos son coloniales. Son coloniales, ¿no? Sí. Y son modelos diferentes. Sí, porque lo que pasa es que estos fuertes, digamos, no tenían la misma intencionalidad que estos otros, debido a que los cañones tenían mucha menor distancia en esa época. No eran cañones tan fuertes que podían dispararse desde tan lejos como los que había ya en el siglo XX. Entonces, estos cañones, por lo general, se ubicaban en la línea costera, la línea más cercana al choque, para, por un lado, disuadir, claro, al oponente, mostrando su poderío y su fortaleza. Era también un poco propaganda en ese sentido. Pero por otro lado era porque era como más fácil tenían para contraatacar a los posibles barcos que se acercaran. Porque igual los barcos en esa época tampoco podían disparar desde tan lejos. Por lo mismo que tampoco podían disparar tan lejos desde la costa. Tienen que acercarse mucho a la tierra firme. Me imagino, digo, que en lo íntimo, el origen de los fuertes tenía un motivo, una finalidad. Pero al haber caído, por ejemplo, en un centro de tortura, de detención, no tiene sentido. Bueno, ¿no? los fuertes en sí, además de ser, digamos, un sitio de defensa, también tenían multipropósito, también se ocuparon en ciertos momentos como cárceles. Y posiblemente en esas cárceles los prisioneros que había militares, digamos, o incluso civiles, pudieron haber sufrido tormentos. Digamos, no es un uso tan innovador el que le dieron. Lo, digamos, diferente que sucedió en este caso fue la escala. Que fue, digamos, una red, fue un plan entero a lo largo de todo el territorio, no fue solamente un caso esporádico o aislado, digamos, como podría haber sucedido en la planchada con una batalla entre, por ejemplo, la Armada británica o la Armada holandesa, que trató de, digamos, conquistar varios puertos durante toda la colonia, sobre todo acá en el sur de Chile. Podría perfectamente haber habido un prisionero de algún ejército de esos, de alguna armada, pero es un caso muy diferente que este del Moro. ¿Sí? La idea, en todo caso, que nunca más, ¿no? Efectivamente, esa es la idea que, digamos, se viene defendiendo desde el resto de las democracias en toda América Latina y también en el resto del mundo. Es un lema muy extendido y es súper importante defenderlo, precisamente por lo que le comentaba, por la ola negacionista que está habiendo, no solo en Chile, en todo el mundo. Es un auge de, digamos, la ultraderecha que se está viniendo al poder en diferentes países desde el año 2010. ¿Cómo advierte nuestra idiosincrasia en cuanto a lo que planteó adelante de patrimonios culturales que nos están cayendo algunas construcciones nosotros? Hemos conversado de una central civilingo que está cerca, de un museo Pedro del Río Soñarco, de la fábrica de paños que van quedando algunos vestigios, la industria minera del carbón que ya prácticamente ha desaparecido. ¿Ya ha dado cuenta de esta idiosincrasia nuestra de ir, no sé si negando la historia, pero dejando la parte de las libres ausencias? Sí, la verdad es que es un tema bien lamentable, diría yo. Es un tema, digamos, de un poco dejadez de parte de las autoridades en general, de todo tipo, nacionales, regionales, locales, de cualquier parte del país. Pero sabe que no es un tema tampoco tan chileno, es un poco un tema internacional. Si bien el tema del reconocimiento y la valorización del patrimonio en otras partes del mundo, digamos, en Europa o en Estados Unidos, ya es un tema debatido desde los años 70. Aquí ha llegado unas décadas más tarde, digamos, empezó ya como hace 15 años, 10 años más o menos a estar en boga,
Se está tratando de hacer financiación al respecto, pero el problema es que la legislación que tenemos es muy anticuada. La legislación actual data de la década de los 70, del año 70 concretamente, no otorga financiación a los sitios que son declarados monumentos nacionales y corre a cargo del propietario, ya sea fiscal o sea privado, la mantención, reparación y cualquier tipo de inversión que se haga en el lugar. Y entonces esto lo que conlleva es que usualmente quedan en el abandono estos lugares, más allá de que estén declarados como monumento, porque no tienen cómo repararlos o cómo mantenerlos. Y eso en el mejor de los casos cuando son declarados monumento. Incluso hay otros lugares que son y han sido de vital importancia histórica que todavía no están declarados monumentos nacionales, y esos ya todavía corren peor suerte, porque muchos de ellos cuando ya llegan a ser declarados monumentos, un terremoto los ha derribado, o el paso del tiempo, o la falta de mantención. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor desde, digamos, la autoridad en este sentido. Hay que darle mayor financiación, hay que darle mayor importancia a través de los recursos, y hay que trabajar también más con el sector privado, porque el sector privado también tiene mucho que decir en este área y no está diciendo tanto como podría decir. Diego, entonces le podríamos dar vuelta al fuerte de Talcahuano, al fuerte del Morro, que es intocable, o sea, no se puede tocar, eso va a quedar ahí como testimonio, ¿no es cierto? Ya Correcto. Hay una norma, está normado eso, Sí. ¿no es cierto? ¿Podríamos dar una vuelta a ese tema? ¿Qué Sí, es lo por más supuesto. actual que tiene como información? Por supuesto, sí, mira, este lugar como quedó ya en el abandono desde el año 85, ya llevaba 30 años en el abandono desde que se desmanteló por parte de la Armada, ha sufrido, digamos, la inclemencia del tiempo y de los terremotos. Seguramente sufrió la inclemencia del terremoto del 39, la del 60 y la más conocida es la del 2010, que es ya la que le provoca graves fracturas en su estructura y, digamos, corre el riesgo incluso de derrumbe actualmente. No tiene muy buen estado de conservación, está bastante peligroso su estabilidad. Y precisamente por esto es que se urge tanto la Mutual en el año 2010 para declararlo monumento nacional, con la intención de después buscar financiación para poder restaurarlo y reconvertirlo. Y es justamente lo que hace 2 semanas se acaba de anunciar. Se acaba de anunciar un proyecto que va a reconvertir el espacio, que lo va a restaurar estructuralmente, que va a mantener la disposición original, y que en él va a ser un museo y un sitio de memoria, digamos, para que la gente pueda ir a conocerlo. Finalmente, Diego, ante la cámara de nuestro Canal 8, nos gustaría tu minuto de confianza, que le dijeras a la gente, a la nueva generación, a la autoridad, quien esté viendo lo importante que es esta materia, la historia para todos nosotros. Por supuesto, ya. Autoridades de todo tipo, ciudadanos, quien esté visualizando este video, por favor, denle la importancia a la historia que tiene, denle la importancia a la memoria, al patrimonio, a los diferentes patrimonios y sobre todo a los derechos humanos. No caigamos en el negacionismo, no dejemos que las fake news nos hagan caer en la mentira histórica. Lean, infórmense, miren bien las fuentes, miren bien quién lo dice, dónde lo dice, para quién lo dice, y por favor no dejen de pensar de manera crítica. Muchísimas gracias. Gracias por estar con Usted. nosotros. Muy bien. Bien, pues nos ha acompañado Diego Ajos Agredo, que es historiador especializado en patrimonio cultural, memoria y derechos humanos, en Octavas Maravillas del Biobío, pero en especial para referirse a un tema, bueno, relacionado con nuestra cultura e identidad, en este caso lo específico con el Fuerte del Morro y sitio de memoria. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medio de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchísimas gracias. Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.